Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Mi nombre es Jorge Faguaga y mi compañero Diego Alan, que me va a estar acompañando también el día de hoy para darles este pequeño webinar que tenemos preparados para ustedes, ¿vale? Pero antes de empezar y de ir de lleno con la parte teórica y la parte práctica, me gustaría hacerles una pequeña pregunta, ¿vale? ¿A quién de ustedes no les ha llegado a fallar esto que tengo aquí en mis manos? Una USB, ¿ok? Que en algún momento tengan algún documento importante, algún archivo importante, alguna carpeta importante, y esto que tengo aquí en mis manos se les ha llegado a olvidar, a perder, a romper, a fallar, o incluso no estoy hablando únicamente de la USB, nuestros propios dispositivos pueden llegar a fallar, ¿vale? Y entonces, el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo jubilar este estrés, ¿ok? A cómo empezar a olvidarnos de las USBs, de que si nuestra computadora le cayó algún líquido y ya no sirve y perdí todos mis documentos. El día de hoy, ese es nuestro objetivo, que al final de estos minutos que tenemos de presentación para ustedes, empecemos a dejar de guardar nuestras cosas en el disco local C, en la USB, y empezamos a usar mucho más esta herramienta que tenemos aquí, OneDrive, ¿ok? Y por eso el nombre de la presentación, el fin de la memoria USB. Así que, sin más preámbulos y dicho esto, los dejo con mi compañero Diego, que va a estar dándoles un poquito más de explicación sobre esta herramienta. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto saludarlos. Y sí, como dijo mi compañero Jorge, en esta presentación vamos a ver cómo es que podemos jubilar nosotros la memoria USB. Y pues bueno, por mi parte, vamos a comenzar con la parte teórica y vamos a ver qué es realmente la nube de OneDrive, ya que pues es un concepto que suena bastante abstracto, pero la verdad es que mucha gente no sabe qué es en realidad la nube de OneDrive. Así es que, bueno. Mucha gente piensa que la nube de OneDrive solo es un lugar en donde almacenamos información, en donde pues nada más sirve para guardar información y ya. Pero realmente la nube es el fin de la dependencia a la memoria USB y para empezar, la nube de OneDrive se basa en tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental para entender lo que es el concepto de la nube es la ubicuidad. Y bueno, la ubicuidad significa que tus archivos ya no están atrapados en una sola computadora y te siguen a donde vayas. Puedes empezar un documento en tu oficina y terminarlo en un celular mientras vas en el transporte. Es decir, tú al momento de subir un documento a la nube de OneDrive, vas a poder acceder a él en donde sea y cuando tú quieras. Ya no es necesario que, no sé, si no traes la memoria USB, pues te tengan que esperar hasta que llegues a casa y ahí está tu memoria USB y ya, ¿no? Hasta que llegues a casa puedes acceder a ese archivo, que quizás puede ser un archivo pues que te urge, que te urge abrirlo, que te urge editarlo. Entonces, en la nube vamos a tener esa facilidad de que vamos a poder acceder cuando queramos y pues siempre va a estar disponible ese archivo dentro de lo que es la nube de OneDrive. El siguiente concepto del cual les voy a hablar es el respaldo. Y pues bueno, es un poco de lo que ya les comentaba. Y bueno, el respaldo es nuestra red de seguridad y no sé si el día de mañana tu equipo, tu computadora se moja o se te llega a caer y se descompone, pues no hay de qué preocuparse, ya que pues esta información que tú tienes dentro de la nube de OneDrive va a estar intacta, no va a sufrir ningún daño, al contrario de lo que pasaría con una memoria USB, que no sé, quizá la dejas en tu pantalón y lo metes a la lavadora y la USB se mojó, pues ya toda tu información que tenías ahí almacenada la vas a perder. En este caso, con la nube de OneDrive, vas a tener esa ventaja de que si, no sé, tu equipo te lo roban, se te llega a caer, tu información siempre va a estar almacenada en la nube y vas a poder acceder a esta información desde otro equipo, desde un teléfono incluso, desde el iPad. Entonces, esta es una gran ventaja de lo que es la nube de Microsoft, que en este caso es OneDrive. El siguiente concepto es la seguridad y pues bueno, en este caso no solo es guardar los archivos por guardarlos, sino que OneDrive en este caso utiliza una encriptación y pues es una encriptación bastante desarrollada, es una encriptación que está a nivel de una encriptación de una empresa bancaria, ya que ofrece muchísima seguridad. Y pues bueno, en este caso, cuando tú tienes un archivo almacenado en OneDrive, tú decides a qué personas se lo quieres compartir o qué personas quieres que lo vean. En este caso, si tú a una persona no le delegas ese acceso, la otra persona no va a poder acceder a esta información y pues es una ventaja ya que con una memoria USB
si se te llega a extraviar o se te llega a perder, pues cualquier otra persona la mete a la computadora y va a poder acceder a los archivos que tienes, a las fotos que tienes, a documentos que son tal vez muy personales, y pues ya la otra persona va a poder acceder a lo que es tu información dentro de una memoria USB. Y pues bueno, en este caso les voy a explicar por qué es que te conviene utilizar la nube de Microsoft y jubilar lo que es una memoria USB. Bueno, aquí también se muestran unos conceptos y aquí pueden ver una tabla comparativa en el que pues lo pueden visualizar mediante conceptos por qué es que nos conviene jubilar la memoria USB, pero bueno, les voy a explicar cada concepto. El acceso. Primeramente, si tú guardas, no sé, un archivo en tu computadora, solo puedes ver el archivo de esa computadora. Con el OneDrive entras desde cualquier otro dispositivo. Es un poco de lo que ya les explicaba. En este caso, si tú subes un documento a OneDrive y no sé, estás en ya tu casa, estás acostado, no es necesario que abras la computadora, conectes una memoria USB, sino pues puedes entrar desde el iPad, desde tu teléfono, desde la aplicación de OneDrive. Simplemente inicia sesión con tu cuenta y ya puedes tener acceso a ese archivo, lo puedes descargar de manera local en tu teléfono. Entonces es una ventaja que vas a tener el acceso cuando tú quieras. El siguiente punto es en caso de robo o falla. Y pues bueno, este creo que es un punto muy vital, y es que si la computadora llega a fallar, pues el archivo es local, la información se pierde para siempre. En este caso, lo que pasa con una memoria USB, que pues la información está guardada de manera local, ya sea en la memoria USB o en el disco local C. Entonces, si la computadora se llega a dañar, se te llega a perder, pues ya no tienes acceso, pierdes la información. Y si es una información muy importante, pues ya no tienes cómo recuperarla. Entonces, en este caso, con la nube de Microsoft OneDrive, tenemos esa ventaja de que la información siempre va a estar intacta, nunca se va a perder, al menos que tú la borres. Y aún así, hay mucha gente que luego borra información sin querer de OneDrive, pero en este caso, como administradores, pues tenemos esa posibilidad de poder recuperar esa información de OneDrive que quizás borraste sin querer. Entonces, creo que es la mayor ventaja, que tu información va a estar muy segura. Es muy difícil que la pierdas realmente. Entonces, pues esa es yo creo que la principal ventaja de lo que es la nube, en este caso OneDrive. El otro punto es la colaboración que tenemos con los archivos dentro de OneDrive. Y pues bueno, pues aquí te vas a poder ahorrar muchos archivos que quizás compartes de una memoria USB y que el archivo se llame archivo final versión 2, archivo final versión 3, archivo final versión 1, porque en este caso, si tú lo estás compartiendo con una y otra persona, pues la otra persona le cambia el nombre, la siguiente persona le vuelve a cambiar el nombre. Entonces, en este caso, con la colaboración que tenemos dentro de lo que es la nube de Microsoft, pues tenemos esa ventaja de que un solo archivo se lo puedes compartir a 10 personas. Todas las personas tienen el mismo documento con el mismo nombre, y pues si una persona, no sé, tú le pones para que otra persona lo edite, no es necesario que le estén cambie y cambie el nombre, o de que, no sé, borran información que tal vez no quieren que borren. Entonces, pues la colaboración es otro punto importante de la nube de OneDrive. Y por último, les voy a hablar sobre el espacio. Y es que, como ya todos sabemos, las computadoras tienen un límite de espacio físico, ya sea de 256 gigabytes, de 500 gigas, de 1 tera, pero pues realmente al almacenar mucha información, llega a pasar que pues hay un punto en donde el espacio se satura, ya no tienes cómo guardar información, tu computadora se alienta, empiezas a presentar problemas con Windows porque el disco ya está muy saturado. Entonces, pues bueno, otra ventaja que tenemos aquí con el espacio de OneDrive es que tenemos hasta 1000 GB, que pues es 1 tera. Realmente para almacenar archivos es una capacidad bastante importante. Es muy difícil que se te llegue a llenar, ya sea, pues, a pesar de que tengas archivos bastante grandes, no sé, documentos o presentaciones que tal vez las generaste con mucha calidad y que ocupan mucho espacio, pero pues aún así es muy difícil que este almacenamiento dentro de OneDrive se te llegue a llenar. Y por último, les voy a hablar sobre los estados de los archivos. Finalmente, por utilizar OneDrive como un experto, hay que entender que los iconos que aparecen junto a nuestros documentos indican un estado. No sé si han visto que luego, si se meten a su explorador de archivos, pues no sé, del lado derecho, ahí mi compañero va a presentar, justamente ahí se muestra el estado actual en el que se encuentra ese documento, esa carpeta, esas imágenes. Entonces, pues mucha gente realmente no sabe para qué son.
solo dice, pues veo una nubecita, veo una palomita, pero realmente estos son los estados que presenta OneDrive y sirven para identificar en qué estado se encuentra tu documento. En este caso, la nube azul significa que el archivo solo está en línea y pues que el archivo solo vive en internet y no ocupa nada de espacio en tu computadora y solo se descarga localmente al momento que tú le das en descargar. Entonces, este archivo solo va a estar en línea, no va a estar almacenado dentro de tu computadora, no te va a ocupar espacio. Solamente si tú lo quieres descargar, no sé si lo quieres descargar para tenerlo igual localmente, pues lo descargas y eso significa la nube azul. El siguiente estado es el check azul, o a veces aparece como azul, a veces aparece como que blanco con una palomita azul. Y pues bueno, este estado significa que abriste el archivo recientemente y pues esto es para que tu PC trabaje más rápido. En este caso, como OneDrive detecta que recientemente o constantemente estás accediendo a ese archivo, pues OneDrive lo que hace que ya como que te lo mantiene ahí listo para que nada más le des un clic y se abra rápido, ya no se tarde mucho en generar, en cargar el documento, porque esto significa que OneDrive pues identifica, porque OneDrive igual es un almacenamiento bastante inteligente, entonces sabe a qué documentos ingresas seguidamente, sabe qué documentos los tienes ahí almacenados, pero pues que realmente casi no los abres o de vez en cuando los abres. Entonces el check azul o blanco significa que tu documento va a estar ahí, un clic y se abre más rápido. Y el siguiente estado es el verde sólido y este significa que pues tú al momento de darle clic y seleccionarlo, se mantiene ese archivo siempre en ese dispositivo. Entonces, este archivo o este estado lo que hace es que pues mantiene siempre tu archivo en el dispositivo, está almacenado tanto en la nube, así como tanto en el equipo. Entonces, siempre lo vas a tener pues ya sea en la nube o como tú lo quieras almacenar. Si tú lo das en eliminar, no sé si lo tienes en una carpeta en el disco local C y lo borras, pues ya pasa de una palomita verde a una palomita check blanco o la nube azul para que solo esté en línea. Y pues bueno, esto te asegura que también el archivo, la imagen, la carpeta esté físicamente en tu equipo también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por esta pequeña explicación que nos diste de la parte teórica de lo que es OneDrive y lo que significan los estados de OneDrive. Así que, si les parece bien, yo me voy a encargar un poquito más de la parte práctica de lo que es OneDrive. ¿Ok? Entonces, como vimos en esta última diapositiva, al final, eh, existen varios estados en los que nosotros podemos guardar nuestros documentos. ¿Ok? Entonces, OneDrive te da una serie de posibilidades para que tú mismo puedas ordenar esos documentos. Como pueden ver aquí el título de la presentación o de esta diapositiva es que no te quedes sin espacio, ¿ok? En caso de que nuestro disco duro esté lleno, no es necesario que borren sus archivos, que borren sus fotos, que borren sus videos, que borren cosas importantes. Con OneDrive esto ya no es necesario. Solo tenemos que darle clic derecho sobre ese archivo que queramos pasar a la nube y OneDrive se va a encargar de almacenarlo ahí, liberando espacio de nuestro disco local de la computadora. Entonces, si les parece bien, voy a hacer una demostración de cómo podemos llegar a hacer este procedimiento. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos aquí los estados que muy bien ya los explicó mi compañero Diego. Y yo hace un ratito descargué un video de YouTube, un documental que por lo general los documentales son pesados. Este es un documental de 40 minutos y podemos ver que me está ocupando espacio de manera local porque está guardado también en mi dispositivo. ¿Y cómo voy a hacer para que deje de estar guardado en mi dispositivo? Pues como bien les dije, ¿no? Vamos a darle clic derecho sobre ese archivo y me va a desplegar esta serie de opciones abriendo un espacio exclusivamente para opciones de OneDrive, ¿ok? Puedo yo hacer que se mantenga siempre en este dispositivo, tanto como en OneDrive como en este dispositivo. Ajá. También me da opciones del mismo OneDrive, como poder compartir este archivo, poder copiar el vínculo al archivo, administrar el acceso, poder ver el archivo en línea y el historial de versiones que ha habido sobre ese archivo, pero en el que me gustaría que nos enfoquemos más es en este espacio de aquí que dice liberar espacio. Entonces, si yo doy clic en liberar espacio, OneDrive automáticamente va a migrar o va a mover ese documento o ese archivo, por ejemplo, en este caso, este archivo de video, exclusivamente en la nube, ¿ok? Aquí, este documento, este archivo que tengo por aquí, este video, ya no está viviendo de manera local en mi computadora, ya está viviendo
nativamente en la nube y exclusivamente en la nube. Y que si yo quiero en dado momento visitarlo en alguna otra computadora, en el navegador, en mi celular, ya va a estar ahí disponible ese documento y ya no va a estar ocupando espacio de manera local. Esto es lo importante, esto es con lo que nos queremos que ustedes se vayan, ¿no? Que dejen que OneDrive almacene sus cosas, que dejen que OneDrive cuide de sus pertenencias para que en alguna situación que se llegue a presentar, que lleguen a perder su dispositivo, su memoria empiece a fallar, ya no tengan que preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque OneDrive ya cuida por ustedes sus documentos, ¿ok? Vamos a regresar rápidamente a la presentación. Y bueno, ahora ya vimos cómo podemos liberar ese espacio y cómo podemos aplicar esto que ya nos enseñó mi compañero Diego. Y ahora vamos a aprender a cómo hacer que OneDrive sea nuestra nueva carpeta predeterminada. Vamos a dejar de guardar los archivos que tengamos en esa carpeta que dice mis documentos y vamos a empezar a usar la carpeta de OneDrive, ¿ok? Que por lo general viene la nube de OneDrive con nuestro nombre seguido del nombre de la empresa, ¿ok? Lo importante aquí es que si está en OneDrive, está protegido contra fallas de hardware, ¿ok? Así que nuevamente voy a hacer una presentación para que todos sepamos cómo podemos acceder a nuestra nube. Y es muy fácil, solo tenemos que ir al explorador de archivos y del lado izquierdo va a estar aquí ya disponible la nube. Como bien les dije, va a aparecer su nombre seguido de la compañía, ¿ok? Y pues sí, mire, aquí aparece Jorge Open System Technology y tengo aquí yo disponibles todos mis archivos, todos mis documentos, los archivos de mi escritorio, mis imágenes, archivos que yo guardé de manera personal en el OneDrive, están aquí disponibles, ¿ok? Y para esta ocasión yo voy a estar creando una nueva carpeta, porque la voy a estar usando para la siguiente diapositiva y para una demostración que tengo para todos ustedes, ¿ok? Con el nombre prueba Webinar Drive, ¿ok? Listo. Y esa carpeta en un momento me va a aparecer que ya va a estar guardada tanto en mi dispositivo. Acuérdense que esta palomita de aquí significa que ya está guardada en el dispositivo y también en la nube de OneDrive. ¿Ok? Y listo. Ya sabemos cómo crear una nueva carpeta en OneDrive y que aparezca en todas partes cuando yo quiera acceder a la nube. ¿Ok? Mi recomendación es que guarden sus documentos, sus archivos, en carpetas con nombres que ustedes recuerden. ¿Ok? Por ejemplo, el año de un contrato, la fecha de un contrato, el nombre de una compañía, ¿no? Que ustedes se acuerden cómo es que lo guardaron y tengan acceso siempre, pero siempre a esa carpeta y a esos archivos que están dentro de esa carpeta. ¿Ok? Vale, entonces voy a regresar rápidamente a la presentación y listo, ya sabemos cómo podemos guardar documentos en esta nueva carpeta predeterminada de OneDrive, ¿ok? Y me gustaría hacerles una demostración, ¿ok? Vamos a aprender a usar OneDrive Mobile. OneDrive Mobile es mucho más que un visor. Aquí en OneDrive Mobile, apuesto que muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía la aplicación móvil de OneDrive, pero en efecto, existe una aplicación móvil de OneDrive en la que no solamente podemos nosotros abrir archivos y documentos, sino que nosotros podemos subir y escanear documentos directamente a la nube. Podemos digitalizar contratos, podemos digitalizar tickets, notas en blanco, archivos que ustedes llegaron a imprimir y no quieren que se pierda. No sé, por ejemplo, también pueden escanear su INE, su pasaporte, cualquier cosa que ustedes deseen escanear, lo pueden hacer ustedes desde esta aplicación de OneDrive Mobile, ¿ok? Y la conversión de esos documentos va a ser de manera automática. Se va a guardar siempre como un PDF y la sincronización, como bien les hemos estado mencionando, va a ser de manera inmediata. Podemos escanearlo en la calle, en la oficina, no sé, en alguna cafetería, en algún momento que no tenga disponible su computadora, lo podemos escanear y posteriormente cuando tengamos acceso nuevamente a nuestra computadora, ese archivo ya va a estar ahí esperándonos, ¿vale? Entonces, vamos a ver que yo por aquí, no sé si ya se puede ver, sí, ya se puede ver, tengo preparado mi celular, ¿ok? Esta es la pantalla de mi celular. Por favor, tratemos de evitar leer las notificaciones, pero listo. Ya tenemos aquí la pantalla de mi celular, ¿ok?
Y de este lado yo tengo la aplicación de OneDrive. Ajá, esta de por aquí, la pueden ver, es la aplicación de OneDrive. Ustedes la tienen disponible si es que tienen un dispositivo iOS, la tienen en la App Store. Y si tienen un dispositivo Android como yo, la tienen en la Play Store. ¿Ok? Y ustedes la descargan, acceden a ella, ¿ok? Y listo. Ya tengo acceso a todos mis documentos de OneDrive en mi celular. Si se dan cuenta, aquí está mi escritorio, aquí están mis imágenes. Ajá. Aquí tengo yo todos los documentos que aparecen en esa carpeta de mi computadora, aparecen también aquí en la aplicación de OneDrive. Y como pueden ver, aquí abajito, ya está disponible la carpeta que creé hace un momento, la que decía prueba de OneDrive. Ajá, prueba webinar OneDrive, ya está aquí disponible y ya puedo tener acceso a esa carpeta para poder subir documentos, escanear documentos. Ahorita lo vamos a ver, pero si yo doy clic aquí abajo a la derecha en la opción de más, me va a desplegar una serie de opciones, que yo puedo llegar a hacer en esta misma carpeta. Yo puedo crear una nueva carpeta dentro de la carpeta. Puedo llegar a subir documentos que vivan nativamente en mi celular a esa carpeta, no sé, alguna foto, algún video, algo importante que tengo yo en mi celular, lo puedo subir también a mi carpeta de OneDrive. ¿Ok? Puedo yo también crear un documento de Word, una presentación de PowerPoint o una hoja de cálculo de Excel. Yo lo puedo hacer, cualquiera de esas opciones lo puedo hacer también desde mi celular. ¿Ok? Pero la opción que me gustaría que nos centráramos el día de hoy y que quiero que aprendamos juntos el día de hoy es esta opción que dice digitalizar, ¿ok? Si yo doy clic en la opción de digitalizar, automáticamente me va a abrir, la cámara de mi celular para que yo pueda tener acceso al escáner de la aplicación, ¿ok? Y yo tenía ya aquí preparado una pequeña nota para ustedes, para poder escanearla. Y automáticamente, como pueden ver aquí, aparece un recuadro de color azul que identifica automáticamente la hoja de papel que yo voy a estar escaneando. ¿Ok? Entonces yo voy a darle clic aquí en la parte del recuadro que aparece aquí abajito, y ya me va a hacer el escaneo de manera automática. Si en caso de que a ustedes no les guste cómo hizo el ajuste, pues lo pueden hacer moviendo estas líneas que tienen por aquí. Ustedes pueden moverlo y ajustarlo a como ustedes deseen. Y listo. Ya tengo aquí escaneado esta parte de documento, ¿ok? Yo puedo agregar más archivos si así lo deseo, más fotos, más páginas. Yo las puedo agregar si doy clic aquí. Puedo escanear más páginas. ¿Listo? Vuelvo a hacer el ajuste. Listo. Y ya tengo aquí mis dos escaneos listos y disponibles, ¿vale? Y entonces después de eso yo voy a dar clic en revisar y editar. Listo. Y como pueden ver, la aplicación de manera automática aplica un filtro a estos escaneos. Yo con mucho gusto y con total libertad puedo cambiar los filtros, ¿ok? Puedo decirle que no le aplique ningún filtro, que le haga un poquito de iluminación, que lo escanee como un documento, como si lo estuviera escaneando una impresora, que lo escanee en blanco y negro. Tengo yo una gran variedad de filtros que le puedo aplicar a mi escaneo y ahorita le voy a estar dejando como si lo hubiera escaneado con una impresora. Y listo. Ya tengo aquí, también a este le tengo que aplicar su filtro. Le doy aquí en documento y los dos ya tienen aplicado el filtro como si lo hubiera escaneado con una impresora. Si se dan cuenta, parece como si ni siquiera lo hubiera yo usado mi cámara, sino que hubiera sido con una impresora. ¿Ok? Y listo. Yo le voy a dar clic en finalizar y me va a decir, yo lo voy a guardar en esta carpeta, y tú puedes aplicarle el nombre que tú quieras. ¿Ok? Escaneo, escaneo de prueba le voy a poner. Escaneo de prueba. Listo. Y después de que yo haga eso, voy a darle clic en la palomita que está aquí arribita de color azul. Y miren, me va a aparecer que ya va a estar cargando, va a refrescar y va a aparecer ya disponible ese documento. ¿Ok? Y entonces ahorita voy a dejar de lado tantito el celular para pasar a mi carpeta de OneDrive de la computadora. ¿Ok? Y listo, mira, como pueden ver, ahorita ya cambió el estado de la carpeta que estábamos usando. Y me aparece ya prueba OneDrive en estado que vive ya por completo en la nube de OneDrive, ¿vale? Y si yo me meto a esa carpeta, si es así y si todo salió bien, me va a aparecer ya el escaneo de prueba que hice hace un momento. ¿Listos? Aquí está. Miren,
aparecen los dos escaneos que hice yo hace un momento en mi celular, pero ya también no solo están guardados en mi celular, sino que también van a estar guardados ya de manera, bueno, pues para siempre en la nube de OneDrive, ¿vale? Y pues bueno, estas son muchas o algunas de las opciones, o de manera muy básica, las opciones que me ofrece OneDrive. Más adelante vamos a estar dando webinars un poquito más avanzados sobre OneDrive, pero ahorita de momento este webinar era exclusivamente para que entendamos cómo funciona esa plataforma y cómo es que nosotros podemos empezar a sacarle provecho y empezar a olvidarnos de esto de aquí que tengo en la mano, la USB, ¿ok? Y pues bueno, creo que con esto abarcamos todas las áreas que tenemos preparadas para ustedes. Ajá, todo lo que tenemos preparado para ustedes ya lo tenemos abarcado y ya sabemos cómo empezar a usar esta aplicación. No sé si existe alguna duda de su parte, compañeros, gente que nos acompaña. No sé si existe alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro. Con mucho gusto se los podemos resolver. ¿Vale? Parece ser que todo está bien. Pues nada. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar participando el día de hoy con nosotros. Muchísimas felicidades, Diego, por estarme acompañando el día de hoy. Lo hiciste excelente. Gracias. No, de qué, gracias a ti. Bueno, les pedimos por favor que exploren muchos más recursos y que si existe alguna duda, agenden una sesión personalizada con nosotros, el equipo de soporte de OST. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo webinar. Hasta luego, gracias.